El día de hoy les vengo a presentar un módulo en Python llamado Heat, o bueno, en realidad se llama HT, que es pues para transferencia de calor. Y pues, ¿qué es este módulo? Es un software de código abierto para ingenieros técnicos que trabajan en campos de ingeniería químico-mecánica, incluye módulos para diversas funciones de transferencia de calor, ya lo dije, como cuáles, pues radiación, aquí podemos ver en la documentación, tamaño de intercambiador de calor, método de factores de corrección de LMTD y el de efectividad de NTU, ebullición nucleica, condensación, convección interna, externa, libre, entre otros, sí. Eh, es un módulo muy interesante y vamos a trabajar hoy unos ejercicios para diseños de intercambiadores de calor. Pero antes de eso, de esos ejercicios, vamos a ver unas funciones, por ejemplo, de radiación espectral. Aquí tenemos, pues importamos el paquete, import, asterisco para importar todo el paquete. Para allá la radiación espectral del cuerpo negro nos pide la temperatura y la longitud de onda, nos arroja la radiación espectral, aquí le dijimos que era la prima. También se puede hallar la transmitancia del cuerpo gris, y aquí están los parámetros, en la documentación podemos ver todo, la longitud de onda, la densidad molar y el coeficiente de extinción. También podemos hallar el flujo de calor de radiación, ¿sí? El flux. Aquí tenemos un ejemplo de cuando la emisividad es igual a 1 y cuando la emisividad es distinta de 1, menor a 1, ¿sí? Y podemos darle imprimir esos resultados y obtenemos la radiación espectral, la transmitancia, el flujo de calor por radiación cuando es igual a 1 y el flujo de calor por radiación. Además de eso, tenemos unas funciones para convección de distintos tipos, la interna, la externa y la conversión libre a cuerpos sumergidos. En general, estas funciones, que hay muchísimas, son para hallar el número de Nutzel y nos piden Reynolds, Brandt algunas piden el factor de fricción, ¿sí? Y cada una pues es para un caso específico. Ahí en la documentación podemos ver eh, a qué número de Reynolds admite o Brandt. Y hay unas que pues, como esta, convección interna, que selecciona la mejor correlación. ¿Sí? Él funciona con varias correlaciones que podemos ver ahí. Métodos, por ejemplo, Churchill, Hausen, entre otros. Y él selecciona la mejor según las condiciones, ¿sí? Selecciona el mejor método. Esta es para tubo rectangular, para régimen turbulento, para un flujo externo en un cilindro, en un plato, para convección libre, en un plato vertical, un plato horizontal, también hay para esferas. Hay muchísimas correlaciones para el número de Brunner que, como sabemos, es muy importante para convección. ¿Sí? Aquí podemos ver los resultados de los que mencionaba, placa, flujo externo en un plato, un cilindro, turbulento, en fin. En la documentación se puede encontrar todo esto, ¿sí? Por acá en convección libre, convección externa, ¿sí? Y ahí están todas las correlaciones. Las correlaciones y pues en las notas podemos ver los reinos ¿sí? Las condiciones en las cuales pues esa correlación es aceptada. Y sí, acá están los reinos, etcétera, sí, el refrán, en fin. Bueno, y antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver un poco acerca sobre estas funciones para el diseño de intercambiadores de calor. Tenemos para el método de temperatura media logarítmica y para el método de efectividad NTU. Entonces, primero importamos el paquete y vamos a ver las funciones. Entonces, para esta función, que es para la temperatura media logarítmica, me pide las temperaturas de frío caliente, frío frío de entrada y a la salida. Y así como está, es para flujo en contracorriente, si es por defecto. Para flujo paralelo, debemos colocar este otro término, ¿sí? Y también hay una función para hallar el factor de corrección. Esta función me pide las temperaturas y pues vamos a ver qué dice en la documentación. Dice que Fackery desarrolló una expresión general para calcular FT y es válido para intercambiadores de carcasa
y tubos a contraflujo únicamente. Entonces sí es limitada en ese sentido. Son un número par de pasadas por el tubo y se puede variar el número de pasadas por el lado de la carcasa. Sí, acá colocamos el de la carcasa y él lo calcula. Ahorita en el ejercicio lo vamos a ver. Y bueno, acá calcular el coeficiente de transferencia de calor total. Esto como tal era un ejercicio de ejemplo, pero pues vamos a verlo mejor con el ejercicio más, sí, que tenga muchas más cosas. Y el método de efectividad en NTU, pues tenemos funciones para este método, para hallar el C mínimo. Me pide el flujo másico del fluido caliente del frío y los CP, sí, el CP de ambos. Y hallamos el C de la relación. Hay una fórmula para eso, el C mínimo, el C máximo y la relación. Y NTU, from UA, se coloca así. Y colocamos el coeficiente de transferencia de calor total por el área y el C mínimo. ¿Sí? Y este sería la función para hallar la efectividad. ¿Sí? NTU me pide la relación de C y acá me pide qué tipo. ¿Sí? ¿Qué tipo de pues hay que irnos a la documentación para ver qué es lo que admite el método, ¿sí? Contraflujo, paralelo, flujo cruzado, paso único. Y bueno, hay que especificar ahí cuál de estos casos es, ¿sí? Y acá podemos ya con esos cálculos hallar el calor y las temperaturas, ¿sí? El flujo de calor y las temperaturas. Entonces aquí podemos ver los resultados, ¿sí? Para cada uno de los métodos. Ahora sí, vamos a ir con el ejercicio, pues el primero. Son dos ejercicios del CENGE y para cada uno de ellos hice una clase. Uno para el método LMTU, LMTD y otro para NTU. Entonces tenemos acá el primero. Dice, se utiliza un intercambiador de calor de coraza y tubos de 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos para calentar agua. Nos dan el CP con glicol de etilenglicol. El agua a 22 Celsius ingresa a los tubos a una razón de 0,8 kilogramos sobre segundo y sale de ellos a una temperatura de 70 Celsius. El etilenglicol ingresa a la coraza a 110 y sale a 60. Si el coeficiente general de transferencia de calor del lado del tubo en el lado del tubo es de 280 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, determine la razón de transferencia de calor y el área superficial de transferencia de calor del lado del tubo. Entonces vamos a hacer ese y hacer este también, que con ayuda de un software dice que investigue el efecto de la razón del flujo de masa de agua sobre la razón de transferencia de calor y el área superficial en el lado del tubo. Dice que deje la razón de flujo que varíe desde 0,4 kilogramos sobre segundo hasta 2,2 kilogramos sobre segundo. Y bueno, que haga las gráficas, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces para resolver la primera parte, vamos a hacer primero una función donde pues me llame al fluido caliente, al fluido, perdón, al fluido frío y al fluido caliente. Y los demás parámetros, sí. El flujo másico del fluido frío, las temperaturas, los pasos por la coraza, y esto pues ya nos lo dieron ahí. Sí, ya está, acá lo menciona que era de 280. Entonces, vamos a colocar para hallar los CP, ¿sí? Vamos a primero, bueno, se importó el paquete, luego importamos un paquete que se llama Chemical de termo para hallar propiedades. Aquí se hacer un poco generalizado. Importamos NumPy, ¿sí? Porque vamos a trabajar con arrays en algún punto. Importamos para hacer una gráfica, esto es para algo estético, la gráfica Seaborn, también para muchas otras cosas. El módulo de matemáticas, por si hacemos operaciones con pi o otras cosas, sí, para hallar áreas, lo que sea, y para tabular, para hacer una tabla. Entonces, bueno, ahora sí hallamos la temperatura promedio, porque con ese dato es que vamos a poder hallar la capacidad calorífica. Entonces sacamos el promedio el fluido frío, tanto la entrada como la salida. Entonces llamamos al fluido y a la temperatura, y la temperatura va a estar en Kelvin. ¿Sí? Entonces acá ingresamos en Celsius y acá la cambiamos a Kelvin.cp. La dimos por 1000 para tenerla sí, en kilojoule, no en joules. Luego, pues la función que ya les había mencionado, y acá pues ya ingresamos todos los parámetros para hallarle
la temperatura media logarítmica, la del factor, y hallamos el calor. Despejando, podemos hallar el área, ¿sí? Dando una función que conocemos, una expresión que involucra a U, al factor de corrección y a la temperatura media logarítmica. Y bueno, necesitamos el calor y el área. Así resolveríamos la primera parte, ¿sí? Entonces, podemos realizar la primera parte. Bueno, llamamos la función, como acá, ¿sí? Tal cual. From, el programa, el nombre del programa import, y en este caso la clase. Después, pues, si tenemos esto mismo aquí, todo lo que nos pide la función, sus parámetros. Y acá tenemos el calor, si nos retorna una lista y el área, ¿sí? Y podemos compararlo con los resultados. Tenemos acá el área 16 y el calor es 160.5. Y acá tenemos 16 prácticamente y 160.4. Varía un poco, pero pues es por la función. Esta correlación es diferente a lo que se está usando ahí. Puede ser por eso. Ahora pasamos a la segunda parte, donde el ejercicio me pide que varíe de 0,4 a 2,2 el flujo de masa de fluido frío. Y que con base en eso, pues mire qué sucede con el calor y con el área. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos otra vez a importar el paquete. Bueno, o acá mismo lo podemos hacer. Entonces, sí, la diferencia es que acá me va a pedir, sí, para este lean space, ¿sí? Me va a pedir el flujo másico mínimo y el máximo y el número de puntos que quiero. Yo le puse que 20. Desde 0,4 a 2,2 y le puse 20 puntos. Ahí vamos a observar qué es lo que sucede. Entonces, como vemos, el calor es la línea azul y el área es la línea roja. Entonces, al aumentar el flujo, vemos que aumenta el calor, ¿sí? El calor va aumentando y el área también. Bueno, y ya podríamos pasar al segundo problema, pero pues, eh, bueno, ya lo explicaba, pero pues de todas maneras acá miramos que se hizo un lean space, que eso es lo que varía. Estamos variando el flujo de masa del fluido frío. Y aquí acá estoy llamando a la función y estoy seleccionando para calcular, sí, que es el primer valor, 0, y para calcular A, que es el segundo valor, sí, 1. Y acá pues él me va a ir variando según este linspace que le lancé. Y pues de aquí para abajo todo es para colocar los ejes y para hacer el gráfico, ¿sí? Y return.pt.show y mostramos el gráfico. Entonces podemos pasar al siguiente problema. El siguiente problema dice, se va a calentar agua, nos dan el CP, por medio de aire calentado, nos dan el CP, mediante energía solar en un intercambiador de doble tubo a contraflujo. El aire entra al intercambiador a 90 Celsius a razón de 0,3 kilogramos sobre segundo, en tanto que el agua entra a 22 Celsius a razón de 0,1 kilogramos sobre segundo. Se dice que el coeficiente de transferencia de calor total con base en el lado interior del tubo es de 80 sobre metro cuadrado por T. La longitud del tubo es de 12 metros y el diámetro interno es el diámetro del mismo es de 1,2 centímetros. Determine la temperatura de salida del agua y del aire. Y luego una variación que me dice que mediante algún software investigue los efectos del gasto de masa de agua y de la longitud del tubo sobre las temperaturas de salida del agua y del aire. Y me dicen cuánto varía el flujo másico y la longitud del tubo y que trace las gráficas. Solo lo segundo que vamos a hacer. Entonces yo hice otra clase con una función que me pide los parámetros de NTU, que ya vimos la función cómo funciona y aquí está, ¿sí? Entonces, pues el CP ya no los da y el área se halla pues pi por el diámetro por L. Entonces, primero calculamos el C mínimo, que es con esta función, me pide los flujos másicos y los CPs, C máximo, la relación de C, y en NTU llamamos al método, ¿sí? Entonces multiplicamos U por el área,
que U pues ya nos lo dieron en el problema, es un parámetro, y el C mínimo que ya se halló acá. Luego se halla la reactividad, NTU, que ya lo hallamos, que es la relación, y cuál es el tipo, sí, contraflujo nos decía. Luego pues podemos hallar el calor con la fórmula que pues está en el CENIL, en el libro, y la temperatura haciendo un despeje, la temperatura de salida del fluido frío y del caliente. Y eso es lo que nos pide la primera parte del ejercicio. Entonces eso lo podemos ver por aquí, ya les digo, acá está, ¿sí? Aquí están los resultados, 27.33 y 82.63. Entonces vamos a corroborar los resultados para la primera parte, 27.3 y 82.7. ¿Sí? Vemos que varía muy poco y ese es el resultado que obtenemos. Ahora, la segunda parte del ejercicio, que ya nos pide como tal variar. Nos pide variar la masa y variar la longitud. Entonces, para ello, pues hice dos funciones, ¿sí? Para hacer los dos gráficos, uno con la masa y otro con la longitud. Entonces, prácticamente la misma función de acá, con los mismos parámetros, solamente que pues este va a variar, ¿sí? Entonces hice esta función, la definí, puse los parámetros a excepción de este, y llamé las temperaturas para hacer el cálculo, ¿sí? Para cada uno de ellos, porque llamé 20 valores, de 0.05 a 1, y llamé 20, ¿sí? Para que sean 20 puntos. Entonces voy seleccionando aquí con la función, ¿sí? 0, 1, 2, 3, cada uno hasta 20. En este caso hasta 19 porque ahí dan cuenta desde 0. Y acá fuera la función pongo 0 porque esta es C, a la salida. Entonces sería el primer valor. Y acá lo mismo, solamente que pues coloco 1, que es el segundo valor, y realizamos el gráfico, ¿sí? Hacemos por acá, colocamos para que nos muestre los datos en una tabla, y lo mismo para la otra función, ¿sí? Coloco otra vez los mismos parámetros, solamente que a excepción de la longitud, porque esta va a variar, y hago exactamente lo mismo, solamente que pues va a tomarme los valores de este space de la longitud para las temperaturas. Y hago la gráfica y hago la tabla, ¿sí? Para que me muestre los datos tabulados. Y vamos a ver qué es lo que sucede y qué podemos concluir de estos gráficos. Porque con la tabla también podríamos concluir algo. Entonces vamos a hacer primero, este sería para la longitud, necesitamos el otro, ¿sí? Este sería para la masa, ¿sí? Vamos a mostrar los resultados. Vamos a ver. Aquí tenemos el gráfico y en breve me va a mostrar la tabla también, ¿sí? Aquí tenemos la tabla. Entonces vamos a ver qué sucede. Podemos observar que el aumento de la masa del fluido que vamos a calentar, o sea, el fluido frío, no favorece la transferencia de calor, ¿sí? ¿Sí? Ahí podemos ver cómo al aumentar el flujo másico, en la tabla podemos verlo, disminuye la temperatura del fluido frío a la salida y este fluido casi que no varía muy poco, el fluido caliente a la salida. Y es lo que podemos ver en el gráfico, ¿sí? Varía poco respecto a este que sí se mantiene, pues, este es el fluido frío y no está cumpliendo lo que estamos buscando, que es calentarlo, ¿sí? Lo buscamos calentar y se está enfriando. Entonces, sí, al final el flujo no favorece la transferencia de calor, aumentar el flujo. Y ahora vamos a ver el otro, qué pasa si la longitud, sería ahora sí esto. Entonces, si vamos variando la longitud, ¿cómo afecta esto a esas temperaturas? Digamos aquí, llamamos la clase y vamos a llamar la función con sus parámetros para calcular esto y llamar el gráfico. Bueno, aquí tenemos la gráfica y en breve la tabla. Y bueno, en la gráfica, ¿qué podemos observar? Podemos observar que al aumentar la longitud, pues eso es obvio, ¿no? Aumenta el área de transferencia.
Entonces tenemos que el fluido frío, pues cumple con ello. Eso favorece la transferencia de calor, ¿sí? El fluido frío se calienta y obviamente el fluido caliente se enfría para transferir el calor a este, ¿sí? Entonces a la final, eh, cuando aumentamos la longitud, aumentamos el área de transferencia de calor y eso favorece la transferencia, ¿sí? Que se dé esa transferencia de gradiente de temperatura. Entonces, ya aquí tendríamos los dos ejercicios, podríamos dar por finalizado el programa.